Saludos compañeros, espero que todos se encuentren bien y que todo esté bien y correcto en sus hogares. Les saluda por aquí su servidora Lucero Bello y nuevamente junto con mis compañeras Wendy, Pamela, Alicia, Lourdes, Luz y Brenda vamos a estar tratando un tema que es los derivados del cloruro de sodio. Bueno, yo voy a hablarles acerca del cloro. ¿Qué es el cloro? Bueno, el cloro es un elemento químico que tiene como número atómico el 17, está situado en el grupo 7A de la tabla periódica, conforma el grupo de los halógenos y se representa con una C y una L. El cloro es un elemento químico superabundante en la naturaleza y muy esencial para muchas formas de vida. En condiciones normales y en estado puro, el cloro se presenta en forma de dicloro, es decir, en gas. Este gas es de color amarillo verdoso, es muy tóxico, pesa unas 2.5 veces más que el aire y también tiene un olor súper desagradable. Y repito, es muy tóxico. El cloro tiene una capacidad de reacción súper elevada, por lo cual no puede encontrarse en la naturaleza en su forma elemental, pero sí está muy extendido en formas de cloruros. Se puede encontrar en la sal, se puede encontrar en el agua de mar y se puede encontrar en muchos derivados del cloro que vamos a ver ya más adelante. ¿Para qué se utiliza el cloro? Bueno, el cloro es utilizado por compañías que producen papel para blanquear el papel, también por plantas que son de tratamiento de aguas y de aguas residuales. Estas utilizan el cloro para desinfectar sus aguas, ya que el cloro tiene una gran capacidad de eliminar microorganismos que podrían afectar la salud de nosotros los consumidores. Pero donde más se utiliza el cloro es en las compañías productoras de dicloruro de etileno y también de PVC y de muchos otros disolventes del cloro. Ahora, ¿cómo podemos obtener el cloro? Bueno, nosotros conocemos algunos procesos electrolíticos que nos permiten obtener el cloro, pero realmente antes de estos procesos se utilizaba el proceso de Dickson. El proceso de Dickson consiste en mezclar ácido clorhídrico, tengo el ácido sulfúrico ahí, en mezclar ácido clorhídrico con oxígeno. Esto se podía hacer en presencia de aire, hasta que este produjera el cloro en forma de gas y agua. Este proceso se realizaba bajo la presencia de un catalizador, que es el cloruro de cobre, bajo una temperatura aproximadamente de unos 400 grados Celsius, realmente es alta. El problema de esto es que aunque nos producía un cloro con una concentración del 80%, nos daba complicaciones porque es una mezcla extremadamente corrosiva. Entonces, a medida que se fue haciendo esto, se dio cuenta que había métodos mejores, como los que les voy a mencionar a continuación. Aquí es donde entra el método de Scheele, que fue producido a escala laboratorial. Este consiste en mezclar ácido sulfúrico con óxido de manganeso y así producir entonces cloruro de manganeso, agua y el clorogas, que es el que buscamos. Pasaba algo con este procedimiento así, y es que el clorogas que se producía contaminaba las trazas del HCl, por lo que no salía puro totalmente. Entonces tenía que pasar por varios procesos de purificación. El primero era mezclándolo con agua y ácido sulfúrico, y el segundo con pentóxido de fósforo y también con óxido de calcio. Es por esto que se renovó la reacción y vemos un método de Scheele modificado. En este se sustituye el ácido clorhídrico por cloruro de sodio y se agrega también ácido sulfúrico. Entonces aquí ya pues sí, el gas que nos sale de cloro es un gas totalmente puro que ya está listo. Ya el proceso de la electrólisis nosotros lo conocemos y sabemos que se pueden utilizar 3 celdas que son de membrana, diafragma o mercurio. El proceso que nosotros conocemos es el que utiliza el NaCl, cloruro de sodio más agua, y que nos produce sosa cáustica, hidrógeno y también cloro. Pero también se puede utilizar una solución de agua con cloruro de potasio. Esto nos produciría cloro, hidrógeno e hidróxido de potasio. Sabemos que en estas celdas electrolíticas, en lo que es el anión, se va a ir generando el cloro a medida de que éste vaya perdiendo electrones. Entonces ya nuestro producto final va a ser un cloro caliente y húmedo que va a pasar por algunos procesos de secado, acondicionamiento, como compresión, hasta que llegue a su forma comercial, que es líquida. Mi nombre es Wendy Reyes y les estaré hablando sobre el hidrógeno. Este es un elemento químico no metálico, el cual es considerado
el más abundante, puesto que constituye aproximadamente el 75% de la materia visible del universo. Este se presenta en su forma molecular, formando, valga la redundancia, un gas diatómico H2 en condiciones normales. Este gas es inflamable, inodoro e incoloro, además de ser insoluble en agua. Dentro de sus usos y aplicaciones se encuentran los tratamientos o mejoramientos de los combustibles fósiles. Se utiliza como un enfriador de generadores en las centrales eléctricas. Es empleado en la producción de amoníaco y de ácido clorhídrico. Se utiliza en la refinación del petróleo como un agente reductor de minerales metálicos, como un gas indicador para la detección de fugas, sea este en su estado puro o mezclado con nitrógeno, entre otros. El hidrógeno puede ser obtenido industrialmente a partir de la extracción de los hidrocarburos. La gran parte del hidrógeno comercial se obtiene a partir de un proceso que se denomina reformado catalítico del gas natural. De aquí, nuestra materia prima es el gas natural y nos interesa obtener de este el metano, ya que, como se ve en la reacción que está en la diapositiva, el metano, que este es el hidrocarburo que se usa con más frecuencia en este proceso, reaccionará con el vapor de agua. Y esto nos dará como resultado monóxido de carbono e hidrógeno, que es el producto que nos interesa. Esta reacción se lleva a cabo en un reactor a unas altas temperaturas de 700 a 1100 grados Celsius. Entonces, este gas sabemos que contiene monóxido de carbono, por lo que se hace que entre a otro reactor para que reaccione nuevamente con el vapor del agua. Así se puede obtener un hidrógeno adicional. Entonces, este gas final que obtenemos contiene altas concentraciones de hidrógeno, las cuales llegan a un 99%, y también el 1% restante consiste de dióxido de carbono, monóxido de carbono y el metano restante que nos reaccionó, los cuales van a ser desechados. Entonces, otros procesos u otras reacciones por las que podemos obtener el hidrógeno a partir del metano son las siguientes. La primera es la pirólisis. Esta consiste en una descomposición química del metano. Esta se realiza a altas temperaturas y en ausencia de oxígeno. Como podemos ver en la reacción, tenemos el metano que al someterse a estas temperaturas se va a descomponer en carbono más hidrógeno. Y por último está la oxidación parcial del metano. Podemos ver en la reacción que el metano va a reaccionar con el oxígeno y va a dar como resultado monóxido de carbono más hidrógeno, que esto sería una combustión incompleta. Otro proceso que se emplea para la producción de hidrógeno, del que ya se explicó más detalladamente en la presentación anterior, es el proceso de cloro-alcali o cloro-alcalino. Este es un proceso industrial para la electrólisis de las soluciones de cloruro de sodio. Este se da en una salmuera, la cual es la materia prima, y a partir de esta se obtiene el hidrógeno junto con el cloro y el hidróxido de sodio o soda cáustica. Este proceso se lleva a cabo en las celdas electrolíticas, las cuales también fueron explicadas en la presentación anterior. Pero para recordar, las volveré a mencionar. Estas son celdas de membrana, celdas de diafragma y celdas de mercurio. Entonces, lo que sucede en la electrólisis es que en el cátodo, los iones de hidrógeno positivos extraídos de las moléculas del agua son reducidos por la acción de los electrones que son brindados por la corriente eléctrica. Esto da lugar a la generación del hidrógeno gaseoso, al mismo tiempo que se da la liberación de los iones de hidróxido en la solución.
Esto se puede ver en la reacción presente en la diapositiva, donde tenemos la molécula del agua más los electrones que nos dan como resultado el hidrógeno más los iones de hidróxido. Algo que se tiene que tener en cuenta a la hora de obtener el hidrógeno es que si la electrólisis se realiza en las celdas de mercurio, el que se obtiene debe ser purificado para eliminar el mercurio que se pueda contener. Luego de esto, el mercurio va a retornar a la celda electrolítica para ser reutilizado, mientras que el hidrógeno será comprimido y almacenado para emplearse en otros procesos industriales, los cuales mencioné anteriormente. Saludos compañeros, mi nombre es Pamela Peguero y por el momento les estaré hablando sobre uno de los derivados del cloruro de sodio, el sodio metálico. El sodio es un elemento químico de símbolo Na, con número atómico 11 en la tabla periódica, que fue aislado por primera vez por Sir Humphrey Davy en 1807. Es un metal alcalino, blando, untuoso, de color plateado, muy abundante en la naturaleza, ya que lo encontramos en la salmuera del cloruro de sodio. Aparte del que lo encontramos en la sal marina, también se encuentra en el mineral de halita, que es otro proceso para la producción del cloruro de sodio. Se oxida en presencia de oxígeno y reacciona violentamente con el agua. El sodio está presente en grandes cantidades en el océano en forma iónica. También es un componente de muchos minerales y un elemento esencial para la vida. Así como este es un compuesto derivado del cloruro de sodio, también posee compuestos que lo necesitan a él para producirse en importantes industrias, como lo es la sal, el hidróxido de sodio o sosa cáustica, que se utiliza para productos de limpieza, desengrasantes de hornos, etc. Por el otro lado tenemos el eritobarto de sodio, que es utilizado en carnes de todo tipo y en bebidas no alcohólicas como preservante, aunque se considera un mutágeno para el ser humano y letal para algunos ecosistemas acuáticos. El tripolisfosfato de sodio, que es un componente fundamental de los jabones, detergentes y productos que se utilizan para dulcificar las aguas duras. También tenemos el nitrato de sodio o nitrato sódico, que es un compuesto que se utiliza para formar el salitre junto con el cloruro de potasio. Bien, como sabemos que el sodio es un derivado del cloruro de sodio, obviamente este se obtiene a partir de este. Para obtener sodio por electrólisis del cloruro de sodio, este debe de estar fundido y en ausencia de agua, porque si se hace la electrólisis de esta solución acuosa de cloruro de sodio, se obtiene hidrógeno en el cátodo. ¿Por qué? Porque el agua se reduce con mayor facilidad que el sodio, debido a que este tiene un potencial de reducción menos negativo. Este proceso, como pueden ver, está formado por este diagrama. Pueden ver acá la entrada del cloruro de sodio, que como especifica aquí, debe estar fundido. Esta celda que se denomina Downs, por eso se le llama proceso de Downs a la obtención del sodio a partir del cloruro de sodio. Posee una pantalla de hierro, que es esta que está acá, que impide que el sodio y el cloro se junten. En esta pantalla de hierro, en el centro tenemos un ánodo de carbón donde ocurre lo que es el proceso del cloro, que se expulsa por acá. Después tenemos un cátodo de hierro donde se efectúa la operación del sodio, que es esta reacción que está acá, que sale por este lado. A pesar de que el cloruro de calcio tiene un solo punto de fusión de unos 772 grados Celsius, cuando se mezcla en un 67% de con un 33% del cloruro de calcio, el punto de fusión andará en torno a los 580 grados Celsius, y es precisamente este bajo punto de fusión que posee la mezcla el que hace que sea comercialmente factible como un proceso industrial. Ambos electrodos se encuentran separados por un diafragma, como pueden ver aquí, que es que posee una forma cilíndrica. Esta malla de acero, de manera que
separará de manera que va fundiendo y el sodio flotará por este lado que está acá. La operación que se da es que el sodio sale del cloruro de sodio por este cátodo y el cloro se expulsa por el ánodo por acá. El sodio que obtenemos tipo metálico contendrá en torno a 0.2% del calcio metálico. Al enfriarse la mezcla de dichos metales a 110 grados Celsius, se permite que las impurezas de calcio se vuelvan sólidas y por lo tanto se hundan en el líquido. En cambio, el sodio en estado puro se mantiene en estado líquido, pudiendo incluso ser bombeado a los moldes refrigerados donde tendrá lugar la posterior solidificación. Como usos y aplicaciones importantes que posee el sodio, tenemos que se utiliza en la fabricación de desodorantes, obviamente con la adición de ácidos grasos, en la purificación de metales fundidos, en la aleación de sodio y potasio, que es un material empleado para la transferencia de calor, que además es secante de algunos disolventes orgánicos o se utiliza también como reductor. Aliado con plomo, se emplea en la fabricación de aditivos antidetonantes para lo que son las gasolinas. Otros que tenemos están que se emplea para la fabricación de células fotoeléctricas, también para la iluminación de lámparas de vapor de sodio, los óxidos de sodio generados por combustión controlada con oxígeno se utilizan para intercambiar el dióxido de carbono por oxígeno y regenerar el aire en espacios cerrados. De esto tenemos un ejemplo en lo que son los submarinos. El sodio metálico también se emplea en laboratorios en la desecación de los disolventes. Buenas, mi nombre es Alicia y yo les voy a hablar sobre el derivado de la sal NaOH o hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, hidróxido sódico o hidrato de sodio, también conocido como soda cáustica o sosa cáustica, es un hidróxido cáustico que a temperatura ambiente es un sólido blanco, cristalino, sin olor, que absorbe la humedad del aire. Es una sustancia manufacturada que cuando se disuelve en agua o se neutraliza con un ácido, libera una gran cantidad de calor que puede ser suficiente como para encender materiales combustibles. El hidróxido de sodio es muy corrosivo y generalmente se utiliza en forma sólida o como una solución al 50%. Se vende en el comercio en forma de trozos, escamas, hojuelas, granos o barras. El hidróxido de sodio es usado en la industria principalmente como una base química. Se usa para fabricar jabones, crayón, papel, explosivos, pinturas y productos de petróleo. También se usa para el procesamiento de textiles de algodón, lavandería y blanqueado, revestimiento de óxidos y extracción electrolítica. También se utiliza como eliminador de pintura y por los ebanistas para quitar pintura vieja de los muebles. También es importante su uso en la obtención de aluminio a partir de bauxita en el proceso Bayer. El hidróxido de sodio se obtiene de dos formas distintas. Una es por caustificación y otra es por electrólisis. La primera, en su mayoría, es caustificación, es decir, juntando otro hidróxido con unas oxosales de sodio. En este ejemplo, vemos cómo el hidróxido de calcio o cal apagada, que proviene del óxido de calcio o cal viva con agua, se junta con el carbonato de sodio, que proviene del ácido carbónico y sodio, para formar hidróxido de sodio y carbonato de calcio. Modernamente, el hidróxido de sodio es fabricado por electrólisis de una solución acuosa de cloruro sódico o salmuera. En el ánodo vemos que se libera cloro molecular y en el cátodo vemos que se libera hidróxido de sodio. Al ir progresando la electrólisis se van perdiendo los cloruros, siendo sustituidos por iones hidróxido que, combinados con los cationes de sodio presentes en la disolución, forman hidróxido sódico o hidróxido de sodio.
Los cationes de sodio no se producen a sodio metálico debido a una baja potencial. Buenas, mi nombre es Brenda y le voy a hablar sobre el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es un compuesto químico muy oxidante de fórmula NaClO y contiene cloro en un estado de oxidación +1. Es un oxidante fuerte y económico. Debido a estas características se utiliza como desinfectante. Además destruye muchos colorantes, por lo que se utiliza como blanqueador. El hipoclorito de sodio también se conoce como lejía o cloro y es vendido en una solución de 2.0 a 2.5% de hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es una solución clara de ligero color amarillento y un olor característico. Tiene una densidad relativa de 1.1, 5.5% solución acuosa. Si está a mayor concentración contiene un 10 a 15% de hipoclorito de sodio, con un pH alrededor de 13 que se quema y es corrosivo. Es inestable y también es una base inflamable. El hipoclorito de sodio se utiliza para purificar el agua, desinfectar superficie en el sector alimenticio, se utiliza como antiséptico, higienizante y desodorizante. También tiene uso doméstico, el más conocido es la lejía. En la industria textil se utiliza como agente blanqueador de las telas. En el agua, que ya lo habíamos dicho anteriormente, también se utiliza para purificar para el buen consumo humano. Y en la agricultura se utiliza para la desinfección de utensilios de poda. El hipoclorito de sodio se puede producir de dos maneras. La primera es mediante la disolución de sales en agua blanda, generando una solución salina. La solución es electrolizada y genera una solución de hipoclorito de sodio en agua. Esta solución contiene 150 gramos de cloro activo por litro. Durante la reacción se genera hidrógeno gas explosivo. Y también mediante la adición de cloro gas a la soda cáustica, cuando esto se hace, el hipoclorito de sodio, el agua y el sal se producen de acuerdo a la siguiente reacción, que es cloro con hidróxido de sodio, que produce el hipoclorito de sodio, cloruro de sodio más agua. Lo que sucede en este diagrama es lo siguiente. En la etapa de desaturación se prepara la salmuera a la concentración requerida con agua y sal. También se utiliza tiosulfato de sodio para desprender o eliminar el cloro. La salmuera preparada se envía a tanque de almacén con filtros de arena donde se lava y esto genera agua residual. La salmuera se pasa a un proceso de purificación donde con sosa y carbonato reacciona y se le baja los contaminantes a lo especificado. De esta fase del proceso se generan lodos blancos, los cuales se mandan a confinar. La salmuera se filtra utilizando arena sílica, catolita, carbón activado y resinas de intercambio iónico, antes de pasar a un tanque de almacén. Los filtros después de ser utilizados entonces se lavan y esto también genera agua residual. La salmuera purificada y alimentada al sistema posteriormente se inducen a lo que es las celdas electrolíticas preparadas para la electrólisis. Entonces luego esto produce un clorogas. Posteriormente al gas se envían por tuberías para hacerlo reaccionar con la sosa, para así formar el hipoclorito de sodio a la concentración requerida, y la salmuera agotada, la cual se pasa a una etapa de desclorinación, donde se recupera el cloro libre y se envía por gravedad a las pilas de resaturación nuevamente. Mi nombre es Luz Morrobel y les estaré hablando del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, también conocido como ácido muriático, ácido de sal, ácido marino, espíritu de sal, ácido hidroclórico o ocasionalmente también es llamado como agua fuerte o sal fumán. Esta es una solución acuosa del gas cloruro de hidrógeno, HCl. Esta es una solución muy corrosiva y ácida. Es una solución saturada de, como se dijo ya, el cloruro de hidrógeno en agua. Cuando la concentración de esta solución es superior al 30%, esta humea en aire húmedo. Este humo, entre comillas, es en realidad una niebla que posee finísimas gotas de lo que es el cloruro de hidrógeno disuelto en agua. Procesos de producción. Existen alrededor de 50 procesos industriales en los cuales se obtiene como subproducto el ácido clorhídrico.
y alrededor de 110 procesos también industriales que lo requieren como materia prima. Las principales vías mundiales de la producción de ácido clorhídrico diluido son la cloración de hidrocarburos y también la producción de clorofluoroalcanos. Como se muestra aquí, estas son las reacciones de estos dos tipos de producción. Este tipo de producciones presenta lo que son varias desventajas, como que el ácido clorhídrico que se produce presenta contaminantes orgánicos, además de que la mezcla sale por debajo de su valor azeotrópico. Cuando se habla de valor azeotrópico es cuando la mezcla hierve y la fase vapor tiene los mismos componentes que su fase líquida. Entonces estos tipos de producción afectan lo que es esta parte. Un método de producción a gran escala de lo que es el ácido clorhídrico es el utilizado por la industria cloroalcali, en la cual consiste en la electrolización de una solución de cloruro de sodio o sal común. De aquí se obtiene lo que es el dihidrógeno, el dicloro y el hidróxido de sodio. Con las moléculas de cloro e hidrógeno se forma lo que es el ácido clorhídrico, como se puede ver aquí en esta reacción. Esta reacción se da en lo que es una celda electrolítica de mercurio y en la etapa de electrólisis en sí se forma la amalgama, que no es más amonio con sodio y el cloro. Luego, en la siguiente etapa, que es la desamalgamadora, se forma junto con el hidrógeno el hidróxido de sodio. Después, esta unión para producir el ácido clorhídrico es una unión violenta debido a que es una mezcla detonante con cloro y es una reacción que produce mucho desprendimiento de calor y esto se da por medio de lo que es un quemador. También tenemos lo que es la reacción de cloruros metálicos, particularmente cloruro de sodio con ácido sulfúrico o también sulfato de hidrógeno. Tenemos lo que es el cloruro de sodio o sal común junto con el ácido sulfúrico. Esto me produce bisulfato de sodio con ácido clorhídrico. Luego el mismo bisulfato que obtuvimos en la reacción anterior lo mezclamos con cloruro de sodio nuevamente y produce lo que es sulfato de sodio con ácido clorhídrico. Si tenemos el mismo bisulfato de sodio con dos moléculas de cloruro de sodio, se obtiene el sulfato de sodio con una concentración más alta de lo que es el cloruro de hidrógeno. También tenemos otro proceso que es como subproducto de la cloración, como podemos ver aquí, en la producción de diclorometano, tricloroetileno, percloroetileno, cloruro de vinilo. Tenemos lo que es el etileno con dicloro y de aquí obtenemos lo que es el dicloroeteno. Luego, por este mismo producto obtenido en la reacción anterior, se obtiene lo que es el cloroetano o cloruro de vinilo más el ácido clorhídrico. Aquí se puede observar una parte más explícita de lo que es este proceso. Primero pasamos por el proceso de cloración, luego se pasa a la absorción del ácido clorhídrico, que en el absorbedor lo que se hace es el lavado del líquido y por esta parte obtenemos el ácido clorhídrico concentrado líquido y por esta parte de arriba los gases de cloración. Luego que de este proceso se obtiene cualquiera de estos productos más lo que es el ácido clorhídrico pasa a un depurador y por esta parte pasa el ácido clorhídrico diluido y por aquí la salida de los gases, ya que ese es el objetivo de un depurador, eliminar los gases que puedan ser contaminantes para dicha solución. Ya por último, para que no se cansen tanto de mí, les voy a hablar de lo que son algunos usos del ácido clorhídrico. Este ácido se utiliza en lo que es el decapado de metales, que es un proceso o tratamiento superficial que consiste en eliminar impurezas, manchas y contaminantes inorgánicos que pueden poseer dichos metales. También en lo que es la fabricación de colorantes, tintes, gelatinas, cauchos sintéticos, cloruros metálicos y productos farmacéuticos. Además, el ácido clorhídrico se utiliza en el tratamiento de efluentes
y en la regeneración de lo que son resinas de intercambio iónico para el tratamiento de aguas. Y otro uso que cabe resaltar también es que es el ácido principal del ácido gástrico, que es un ácido que se produce de manera natural en nuestro organismo, que este sirve para lo que es digerir los alimentos. Saludos cordiales compañeros, mi nombre es Lourdes y en esta entrega les estaré hablando un poco sobre el sulfato de sodio, que es un derivado del cloruro de sodio y que si bien este puede obtenerse a partir del cloruro de sodio, NaCl, su fuente principal es la fuente minera, donde se explotan piedras hermosas como son la mirabilita, la uberita o la bloedita, que básicamente se encuentran en depósitos de sales que pudieron haber estado cubiertos de aguas de océanos y que por razones naturales se evaporaron. Y además, la fuente principal de sulfato de sodio se obtiene desde el yeso a partir de su lixiviación. Iniciando con los procesos que utilizan el cloruro de sodio como materia prima, tenemos el proceso de Mannheim, donde una corriente de cloruro de sodio y una corriente de ácido sulfúrico ingresan a un horno, es un horno rotador que se le llama horno de Mannheim, y lo que sucede es que está compuesto por vamos a decir, unas placas rotatorias que lo que hacen es que producen, o sea, en ese paso ahí se produce esta reacción de acá que es una reacción exotérmica y que puede producirse a temperatura ambiente. Entonces lo que hacen estas placas rotatorias es mezclar la sustancia que se encuentra allí, ya sea esta sustancia intermedia que se produce, y las envía a placas inferiores, donde entonces ocurre esta reacción de acá, que es una reacción endotérmica, lo cual necesita vamos a decir, una alta energía de unos 800, 700, 800 Celsius, y esa energía entonces es proveída por los gases de combustión que se encuentran acá y que ingresan al horno rotatorio. Luego vemos entonces cómo en este paso acá, en este paso primero, se produce el ácido clorhídrico que sale del proceso, y acá vemos cómo el sulfato de sodio es lavado con agua o con ácido sulfúrico para entonces luego ser eliminado del proceso. Cabe destacar que este proceso se utiliza principalmente, o sea, el producto principal de este proceso es el ácido clorhídrico, ya que sale en mayor proporción, pero es un buen proceso de obtención de sulfato de sodio, ya que produce la cantidad de sulfato de sodio que la produce en una muy alta concentración, de un 98 o 99%. Por lo tanto, aunque no sea el producto principal, sí se considera como un proceso, vamos a decir, muy utilizado para la obtención de este compuesto. Otro proceso que podemos mencionar sobre la obtención del sulfato de sodio a partir del cloruro de sodio es el proceso de Hargreaves. En este proceso consta principalmente de una columna reactor, como la vemos acá. Aquí se produce dicha reacción. Vemos como el cloruro de sodio ingresa a la columna y es mezclado con, vamos a decir, con una especie de briquetas que son en su basicidad, o sea, básicamente son combustibles sólidos. Entonces aquí se mezclan el cloruro de sodio con las briquetas, y además por aquí abajo se mezcla entonces lo que son los reactivos, como vemos que es el dióxido de azufre, el oxígeno y agua a una alta temperatura. Estos se alimentan de forma gaseosa, y vemos cómo se produce un flujo contracorriente para entonces auspiciar el proceso de contacto y también para aumentar entonces la capacidad de reacción. Vemos entonces se produce esta reacción de acá abajo y vemos cómo se produce entonces el ácido sulfúrico y mezclado con nitrógeno del aire, que en este caso sería inerte, y también de acá abajo se obtiene lo que es el producto final también, que es el sulfato de sodio, que sale del proceso de manera sólida. Cabe destacar que a este proceso se alimenta un exceso de
dióxido de azufre para que entonces no se produzcan reacciones secundarias cuando con el ácido clorhídrico y el oxígeno que se pudiesen encontrar dentro de la columna y que pueden causar, producir, o sea, que se oxide el ácido clorhídrico para producir el cloro puro. Entonces se alimenta en exceso para que esto no ocurra. Y también cabe destacar que una desventaja que tiene este proceso es que vamos a decir, las sales, la sal cloruro de sodio con las briquetas, debe de estar en un largo tiempo de contacto con los gases, ya que se produce una reacción relativamente lenta, lo cual hace entonces que sea un poco elevado el tiempo, o sea, el tiempo de reacción y también el coste. Y por último, entonces, algunos usos del sulfato de sodio son en la producción de vidrio, en la producción de pulpa de madera y también la pulpa de papel o celulosa. También se utilizan en la producción de alimentos suplementarios para animales, como son los pellets. Se utilizan en la industria farmacéutica, para detergentes, en fin, un sinnúmero de cosas, lo cual lo hacen uno de los muchos compuestos derivados del cloruro de sodio que son realmente reutilizables dentro de una industria que podría ser parecida, o sea, una industria semejante a la donde se utiliza el cloruro de sodio, o también industrias donde no haya mucha semejanza.